La lluvia tamborileaba monótona sobre los paraguas negros. Rachel estaba de pie junto a la tumba recién cavada, agarrando una rosa blanca. Sus ojos estaban fijos en el oscuro ataúd lacado donde yacía su madre, Elizabeth Porter. 65 años de vida, llenos de amor y cuidados, habían terminado tan repentinamente. El sacerdote leyó una oración en tono monótono, pero Rachel apenas oyó sus palabras. Su mente estaba llena de recuerdos de los últimos días de la vida de su madre. Aquella última llamada telefónica, cuando su madre habló con una voz extrañamente ansiosa, su petición de venir. Pero Rachel estaba demasiado ocupada en el trabajo y aplazó la visita hasta el fin de semana. Y el viernes por la noche recibió una llamada del hospital. La señora Porter ha muerto de un ataque al corazón, dijo el médico. Lo siento mucho. Su marido, Michael, estaba junto a ella con un traje negro impecablemente planchado. Su rostro era impenetrable como una máscara. Él y su suegra nunca habían estado unidos, pero últimamente su relación se había vuelto especialmente tensa. «Es hora de despedirse», dijo el sacerdote en voz baja. Rachel se acercó al ataúd y depositó una rosa. Su mano se detuvo en la fría madera. «Lo siento, mamá», susurró. Y entonces ocurrió algo que cambió su vida para siempre. «Sí, lo sientes», dijo Michael en voz alta. Su voz atravesó el silencio del cementerio como un cuchillo. «Discúlpate por haber matado a tu propia madre». Rachel se quedó paralizada. Se volvió lentamente hacia su marido, sin dar crédito a lo que oía. Los asistentes al funeral contuvieron la respiración. «¿Qué has dicho?», dijo en voz baja, pero ya rebosaba rabia. Michael dio un paso adelante. Sus ojos eran fríos como el hielo. «Sabes perfectamente de qué estoy hablando. Elizabeth te llamó aquel día, te suplicó que vinieras, dijo que era una cuestión de vida o muerte, y tú estabas demasiado ocupado». Rachel sintió que la sangre se le escurría de la cara. Notó que la gente a su alrededor susurraba. «No te atreves», empezó, pero Michael la interrumpió. «Oh, me atrevo». Su voz se hizo aún más fuerte. «Tu madre lleva meses intentando comunicarse contigo. Suplicaba atención, ayuda. Pero ¿dónde estaba su única hija? En el trabajo. Siempre en el trabajo». Tía Marta, la hermana de mi madre, negó con la cabeza. «Michael, este no es el momento ni el lugar. ¿Y cuándo será el momento?». Se volvió hacia el público. «¿Cuándo vamos a hablar de cómo Rachel desatendía sistemáticamente las necesidades de su madre? Cómo ignoró sus llamadas, de cómo se negaba a venir cuando ella se lo pedía». Rachel se quedó allí como petrificada, con los dedos tan apretados que las uñas se le clavaron en las palmas. Podía sentir las miradas de todos los presentes, críticas, comprensivas, avergonzadas. «Elizabeth me dijo», continuó Michael, «que intentaba decirte algo importante, algo que no se podía decir por teléfono, pero tú seguías posponiéndolo y posponiéndolo, y ahora…» Levantó las manos teatralmente. «Ahora nunca sabremos lo que quería decirnos». La prima Dorothy se acercó a Rachel y le cogió la mano. «No le hagas caso, querida. No entiende lo que dice». Pero Rachel apenas sintió su contacto. Todos aquellos momentos en los que su madre había intentado hablar con ella pasaron ante sus ojos. La extraña inquietud en su voz, las cosas que no decía. «¿Crees que lo sabes todo, Michael?», dijo finalmente, con una voz sorprendentemente tranquila. «¿Crees que tienes derecho a juzgarme? Tal vez deberías mirarte a ti mismo primero». Michael se estremeció por un momento, pero se recompuso rápidamente. «No intento juzgarte, querida. Solo te digo la verdad que todo el mundo aquí sabe, pero tiene miedo de decir». Rachel miró lentamente a su alrededor. Su tía Martha miraba al suelo, evitando su mirada. Un viejo amigo de la familia, el señor Thompson, se movía incómodo de un pie a otro. Incluso el cura parecía confuso. «¿Sabes qué?», dijo Rachel de repente con voz alta y clara. «No voy a poner excusas, aquí no, ni ahora.
Es el funeral de mi madre y no voy a permitir que sea una farsa. Se acercó a Michael y lo miró directamente a los ojos. Pero recuerda lo que te digo, cariño. Algún día se sabrá la verdad, toda la verdad. Y entonces veremos quién tiene realmente la culpa. Michael palideció, pero se recompuso rápidamente. ¿Es una amenaza? No, respondió Rachel con una leve sonrisa. Es una promesa. Se dio la vuelta y se alejó de la tumba, dejando atrás murmullos y miradas de sorpresa. La lluvia seguía golpeando su paraguas, pero ella apenas lo notaba. En su cabeza ya se estaba formando un plan. Sentada en el coche, Rachel sacó su teléfono y abrió la galería. Había una foto de hacía 3 semanas, la última que se había hecho con su madre. En ella, Elizabeth parecía preocupada, pero había determinación en sus ojos. Aquel día le dijo algo extraño. A veces las personas no son lo que parecen, cariño. A veces los más cercanos a ti pueden ser los más peligrosos. Rachel se secó una lágrima que había rodado por su mejilla. Sabía que su madre intentaba decirle algo. ¿Algo sobre Michael? ¿Algo que le había costado la vida? Te lo prometo, mamá, susurró mirando la foto. Descubriré la verdad, cueste lo que cueste. En el espejo retrovisor, vio a Michael hablando con una mujer que no había visto antes. Hablaban en voz muy baja y demasiado juntos para ser conocidos casuales. Rachel sacó su teléfono y tomó unas fotos discretas. Sería la primera prueba de su investigación. Arrancó el motor y salió del aparcamiento del cementerio. Iba a hacer un largo camino, pero Rachel sabía una cosa: no pararía hasta descubrir la verdad, aunque esa verdad destruyera su vida. Pasaron 3 días después del funeral. Rachel estaba sentada en el sillón del salón, pasando mecánicamente las páginas de un viejo álbum de fotos. Cada foto es un recuerdo, cada recuerdo es dolor. Después del funeral, Michael apenas volvió a casa, explicando que tenía asuntos urgentes en el trabajo. La casa parecía vacía y ajena. De repente, sonó el timbre. Rachel dio un respingo, no esperaba visitas. En el umbral estaba la señora Anderson, su vecina de enfrente desde hacía 20 años. Llevaba el pelo canoso bien peinado y un pequeño sobre en la mano. «Buenas tardes, querida», dijo la señora Anderson con voz tranquila. «¿Puedo pasar? Tengo algo importante para usted». Rachel dejó pasar a su vecina. «Por supuesto, señora Anderson. Pase a la cocina», estaba a punto de preparar un té. Cuando se sentaron a la mesa de la cocina, la señora Anderson colocó el sobre delante de ella y alisó nerviosamente los bordes. «Sabes, Rachel», comenzó, «tu madre fue para mí algo más que una vecina. Con los años, llegamos a ser verdaderas amigas. A menudo tomábamos té juntas, hablábamos de libros, compartíamos secretos». Rachel asintió mientras servía té en las tazas. «Sí, lo sé. Mamá mencionaba a menudo vuestras conversaciones». La señora Anderson respiró hondo. «Tu madre ha estado preocupada últimamente, muy preocupada. A menudo venía a verme y hablábamos durante horas, pero nunca la había visto tan asustada como la semana anterior». Tartamudeó. Hasta ese día. Rachel sintió que el corazón le latía más deprisa. ¿Asustada? ¿Por qué? Había dicho que había aprendido algo terrible, algo que podría arruinarle la vida a alguien. Quería decírtelo, pero... La señora Anderson sacudió la cabeza. Tenía miedo. Temía que su teléfono estuviera pinchado, que la estuvieran siguiendo. Rachel dejó la taza sobre la mesa con manos temblorosas. «¿Por qué no me lo dijiste antes?» No estaba segura de tener derecho a interferir, pero después de lo que pasó en el funeral, la señora Anderson cogió el sobre y se lo tendió a Rachel. «Lo encontré ayer cuando estaba arreglando el jardín. Estaba debajo de un rosal, junto a la valla que separa nuestros patios. Creo que tu madre lo tiró allí a propósito». Rachel recogió el sobre. Estaba ligeramente húmedo por el rocío, pero dentro había un papel completamente seco.
La letra de su madre era nerviosa, las letras saltaban de un lado a otro. Mi querida hija, si estás leyendo esta carta, algo ha ido mal. He intentado ponerme en contacto contigo, pero no he podido contártelo todo por teléfono. Está vigilando todos mis movimientos. Tengo miedo, Rachel. No tengo miedo por mí, tengo miedo por ti. Lo que descubrí sobre Michael no es solo adulterio o fraude financiero, es algo mucho peor. Encontré los documentos en su antigua oficina cuando lo ayudaba a limpiar. No es quien dice ser. No puedo escribir todo en esta carta. Es demasiado peligroso. Pero mira en la caja de adornos de Navidad en el ático. Hay una llave debajo de una vieja guirnalda. Esta llave abre. La carta se detuvo ahí. Rachel sintió un escalofrío. ¿Cuándo encontró exactamente esta carta? Anoche, respondió la señora Anderson. Te la habría traído antes, pero... Bajó la voz hasta convertirse en un susurro. Anoche vi a Michael paseando por tu casa con una linterna. Estaba buscando algo. ¿Y sabes qué fue lo más extraño? Cuando llegó al rosal donde más tarde encontré la carta, sonó su teléfono. Hablaba con alguien en un susurro, pero oí claramente una frase. No, lo he buscado todo. No puede haber escondido esos documentos muy lejos. Rachel sintió que sus manos empezaban a temblar. Señora Anderson, ¿está segura de lo que ha oído? Absolutamente, asintió la vecina. Incluso anoté la hora y la fecha en mi agenda. Verá, su madre me pidió que anotara cualquier cosa sospechosa que observara. Sacó de su bolso un pequeño cuaderno encuadernado en piel. Toma, mira. En el último mes he notado muchas cosas extrañas. Un coche negro que aparcaba a menudo delante de tu casa. Una mujer con gafas oscuras que hacía fotos de tu casa. Y lo más extraño es que 2 veces vi a Michael sacar unos archivos a altas horas de la noche y meterlos en el maletero de su coche. Rachel cogió el cuaderno con manos temblorosas. La letra de la señora Anderson era pulcra y clara. Fechas, horas, descripciones de sucesos. Todo estaba escrito con meticulosa precisión. ¿Por qué no se lo dijo a la policía?, preguntó Rachel. La señora Anderson sonrió con amargura. Tu madre me pidió que dejara a la policía al margen. Dijo que podría arruinarlo todo, que primero tenían que reunir todas las pruebas. De repente oyeron el ruido de un coche que se acercaba a la casa. Rachel escondió rápidamente la carta y el cuaderno en el bolsillo de su bata. Debe de ser Michael, susurró. Señora Anderson, por favor, no le cuente a nadie esta conversación. La vecina se levantó. Por supuesto, querida, pero ten cuidado, mucho cuidado. Cuando Michael entró en la casa, encontró a las 2 mujeres manteniendo una conversación informal sobre jardinería. La señora Anderson interpretaba hábilmente el papel de vecina solidaria que había venido a apoyar a la viuda de su amigo. Buenas noches, Michael, saludó. Ya me iba. Gracias por el té, Rachel, querida. Cuando la puerta se cerró tras su vecina, Michael se volvió hacia su mujer. ¿De qué quería hablar? Solo ha venido a darme el pésame, respondió Rachel, intentando que su voz sonara natural. Mamá y ella eran muy amigas. Michael asintió, pero en sus ojos brilló una expresión extraña. Se acercó a la ventana y observó durante largo rato cómo la señora Anderson cruzaba la calle en dirección a su casa. Aquella noche, Rachel no pudo dormir durante mucho tiempo. Esperó a que la respiración de Michael se volviera constante y profunda, y entonces se deslizó con cuidado fuera de la cama. Subió de puntillas al desván. La caja con los adornos de Navidad estaba en el rincón más alejado. Rachel metió la mano bajo la vieja guirnalda y sintió el frío metal. Una llave pequeña y anticuada que podía abrir la puerta a la verdad. Pero, ¿qué intentaba decirle su madre exactamente? ¿Qué tipo de documentos había encontrado en el despacho de Michael? Y lo más importante, ¿había sido su muerte realmente natural, como afirmaban los médicos? Rachel se guardó la llave en el bolsillo de la bata y bajó las escaleras en silencio. Mañana comenzaría su propia investigación.
Por el momento, tenía que tener cuidado de no levantar sospechas. Mientras yacía en la cama junto al hombre al que ya no podía llamar suyo, Rachel pensó en las últimas palabras de su madre por teléfono. Cuídate, hija. Y recuerda, no es oro todo lo que reluce. Ahora comprendía que no era solo un consejo materno, era una advertencia, y tenía que averiguar de qué le estaba advirtiendo su madre, aunque le costara todo lo que tenía. El Starbucks de la esquina de la Quinta Avenida parecía el lugar más seguro para tener esta reunión. Rachel estaba sentada en una mesa junto a la ventana, removiendo nerviosamente su café, que hacía tiempo que estaba frío. Había elegido esa cafetería por una razón. Estaba lo bastante concurrida como para perderse entre la multitud, pero no era tan popular como para cruzarse con alguien conocido. Robert Blake, el detective privado, se presentó a las 10 en punto, como habían acordado. No era como ella se lo había imaginado, sin capa de cuero ni aspecto sombrío. Era un hombre de mediana edad con un sencillo traje gris, un corte de pelo cuidado y una mirada atenta. Señora Rachel, se acercó a su mesa. Soy Robert Blake. Hablamos por teléfono. Rachel asintió. Sí, gracias por venir. Por favor, siéntese. Blake pidió café y sacó un pequeño cuaderno. Antes de empezar, tengo que advertirte. Todo lo que me diga será confidencial, pero si encuentro pruebas de un delito grave, estoy obligado a denunciarlo a las autoridades competentes. Entiendo, contestó Rachel, acomodándose nerviosamente un mechón de pelo. Para ser sincera, no sé si aquí hay un delito, pero tengo que averiguar la verdad. Le habló del funeral, de la acusación pública de Michael, de la extraña carta de su madre y de las observaciones de la señora Anderson. El detective escuchaba atentamente, a veces tomando notas en su cuaderno. ¿Qué puede contarnos sobre los últimos días de la vida de su madre?, preguntó cuando Rachel hubo terminado su relato. Tomó un sorbo de café, tratando de ordenar sus pensamientos. Me llamó varias veces. Parecía preocupada. Dijo que tenía algo importante que contarme, pero solo en persona. Yo estaba muy ocupado en el trabajo. Aplacé la reunión hasta el fin de semana. ¿Y entonces qué pasó? El viernes por la noche recibí una llamada del hospital. Dijeron que había tenido un ataque al corazón. Cuando llegué, era demasiado tarde. Blake dejó el bolígrafo. Mencionaste una llave que encontraste en el ático. ¿La llevas contigo? Rachel sacó una pequeña llave metálica de su bolso, envuelta en una servilleta. Toma. Pero no sé qué abre. El detective examinó detenidamente la llave. Parece la llave de una caja fuerte. Es un modelo antiguo, pero todavía las utilizan en algunos bancos. ¿Una caja de seguridad? Rachel sintió que el corazón empezaba a latirle más deprisa. Pero no sé en qué banco buscar. Podemos averiguarlo. Blake sacó su teléfono e hizo unas cuantas fotos de la llave. El número de la llave puede ayudarnos a identificar el banco, pero llevará algún tiempo. De repente, Rachel se percató de una figura familiar en el escaparate de la cafetería. Martha, la secretaria de Michael, pasaba por allí. Bajó rápidamente la mirada, pero estaba casi segura de que Martha se había fijado en ella. ¿Ocurre algo?, le preguntó Blake, dándose cuenta de su reacción. Quizá nos hayan visto, susurró Rachel. La secretaria de mi marido acaba de pasar por delante de la cafetería. Blake asintió con calma. No te preocupes. Si alguien pregunta, solo estás tomando un café. Soy tu asesor financiero. Estamos hablando de la inversión de la herencia de tu madre. Rachel sonrió agradecida. Empezaba a entender por qué su amiga le había recomendado tanto a este detective. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó. Actúa como siempre, respondió Blake. No des ningún motivo de sospecha. Comprobaré la información sobre la llave y la caja de seguridad. También intentaré averiguar más cosas sobre el pasado de su marido. ¿Y la mujer con la que hablaba en el funeral? Descríbela. Rachel sacó su teléfono y me enseñó las fotos que había hecho ese día.
Aquí está. Rubia, de unos 35 años, elegantemente vestida. Nunca la había visto antes. Blake miró las fotos con atención. Es bueno que las hayas tomado. Podrían ser útiles. Intentaré identificarla. ¿Y si Michael se da cuenta de que le siguen? Rachel estaba preocupada. No te preocupes, la tranquilizó el detective. Llevo 20 años trabajando en este campo. Mis hombres conocen su trabajo. Su marido no se dará cuenta de nada. De repente, el teléfono de Rachel vibró. Un mensaje de Michael. ¿Dónde estás? Marta dijo que te vio en la ciudad. Dios mío, susurró ella, mostrándole el mensaje al detective. Cálmate, dijo Blake. Responde con naturalidad. Saliste a tomar un café y de compras. Es normal que una mujer que acaba de perder a su madre busque consuelo en los pequeños placeres. Rachel respiró hondo y contestó. Sí, decidí salir a dar un paseo. Necesitaba tomar el aire. Michael respondió casi al instante. Bien, no tardes mucho. Esta noche cenamos con los Thompson, ¿recuerdas? ¿Los Thompson? Soltó Rachel. Lo había olvidado por completo. Son nuestros vecinos, o mejor dicho, amigos de Michael. Insistió en seguir en contacto después del funeral. Blake tomó nota en su cuaderno. Esto podría ser útil. Los eventos sociales son a menudo una fuente de información valiosa. La gente se relaja, habla más de lo que pretendía. ¿Crees que debería ir? Por supuesto, asintió el detective. Compórtese como lo haría normalmente. Observe, escuche, pero ten cuidado con el alcohol, necesitas tener la cabeza despejada. Rachel miró el reloj. Tengo que irme. ¿Cómo nos mantendremos en contacto? Blake le dio una tarjeta de visita. Aquí está el número de teléfono de la tienda de antigüedades. Es una tapadera. Si alguien lo comprueba, es una tienda de verdad, y puede que te interesen las antigüedades después de la muerte de tu madre. Cuando llames, preséntate como la SRA. Porter y pregunta por relojes antiguos. Mi gente lo entenderá y te pondrá en contacto conmigo. Rachel cogió la tarjeta y la guardó en un bolsillo secreto de su cartera. Muchas gracias. ¿Cuándo tendré noticias suyas? Dame 3 días, contestó Blake. Comprobaré todas las pistas, pero si averiguas algo importante antes, llámame inmediatamente. Salieron de la cafetería por separado. Rachel primero y el detective 10 minutos después. Empezaba a llover y Rachel abrió el paraguas. Caminó por la calle pensando en todo lo que había oído y dicho. ¿Hizo bien en contratar al detective? ¿Había ido demasiado lejos en sus sospechas? Pero entonces recordó la última llamada de su madre, su voz preocupada, sus omisiones, y la carta, aquella carta incompleta que se había cortado a mitad de frase. Por la noche, preparándose para cenar con los Thompson, Rachel eligió cuidadosamente su ropa. Un vestido negro, todavía de luto, pero elegante. Llevaba pocas joyas, solo los pendientes que su madre le había regalado por su último cumpleaños. Michael entra en el dormitorio cuando ella está terminando de maquillarse. ¿Estás lista? Los Thompson nos esperan a las 7. Casi, respondió ella, mirando su reflejo en el espejo. Dame 5 minutos. Él se acercó y le puso las manos en los hombros. Estás preciosa. Sé que es difícil volver a la normalidad, pero tenemos que seguir adelante. Rachel forzó una sonrisa. Sí, claro, tienes razón. Vio los brazos de él apoyados en sus hombros, los mismos brazos que la habían sostenido durante 5 años de matrimonio. Ahora parecían ajenas, frías, amenazadoras. Voy a descubrir la verdad, mamá, pensó. Cueste lo que cueste. El día fue particularmente agotador. Habían pasado 3 días desde la cena con los Thompson, pero seguía sin haber noticias del detective Blake. Rachel decidió salir temprano del trabajo. El dolor de cabeza que tenía desde la mañana se estaba volviendo insoportable. No avisó a Michael de su temprano regreso a casa. No habían hablado mucho últimamente, viviendo en su propio mundo de tenso silencio.
Rachel aparcó el coche a una manzana de distancia, una vieja costumbre de cuando solía dar un paseo antes de sumergirse en las tareas domésticas. Al acercarse a la casa, vio el coche de Michael en la entrada. Era extraño, normalmente se quedaba en la oficina hasta altas horas de la noche. Rachel abrió la puerta en silencio, procurando no hacer ruido, ya que el dolor de cabeza hacía insoportable cualquier ruido repentino. Y entonces oyó su voz. Michael estaba al teléfono en su despacho, con la puerta entreabierta. «Sí, lo entiendo», dijo preocupado. «Pero tenemos que tener cuidado. Después de lo que pasó con Elizabeth». Rachel se quedó helada. Estaba hablando de su madre. Se apoyó en la pared, junto a la puerta del despacho, intentando respirar lo más tranquila posible. «No, ella no sospecha nada», continuó Michael. «Al menos, no lo creo, aunque…» Hizo una pausa. «Últimamente está muy rara. Ayer la vi rebuscando en unos papeles viejos en el garaje». Hizo una pausa. Rachel sintió que el corazón empezaba a latirle más deprisa. «Sí, conozco el plan». La voz de Michael se volvió más tranquila. «Pero después de lo que le pasó a su madre, tenemos que tener mucho cuidado. No podemos cometer ningún error». Otra pausa. Una más larga. «Escucha, Rebecca», dijo de repente, y Rachel sintió que le flaqueaban las rodillas. Rebecca. Por fin, la misteriosa rubia del funeral tenía un nombre. «No podemos vernos aquí. Es demasiado arriesgado. Vayamos a ese hotel como la última vez». Rachel sacó en silencio su teléfono y encendió la grabadora. Le temblaban las manos, pero sabía que cada palabra podía ser importante. «Sí, llevo los documentos conmigo», continuó Michael, «pero tienen que estar bien escondidos. Si los encuentra…» Hizo una pausa. No creo que la anciana haya tenido tiempo de decirle nada, pero es mejor prevenir». «La vieja». Se refirió a su madre como «la vieja». Rachel sintió que la ira le subía al pecho. «Vale, nos vemos mañana a las 5, en el sitio de siempre. Y, Rebecca, ten cuidado. Si alguien se entera de nuestro plan…» De repente sonó el teléfono de Rachel. Se había olvidado de ponerlo en silencio. El tono de llamada sonó anormalmente alto en el silencio de la casa. «Espera un momento», dijo Michael al teléfono. «Hay alguien en casa». Rachel corrió rápidamente hacia la puerta principal, la abrió y la cerró en silencio, y luego llamó en voz alta. «Michael, ¿estás en casa?». Le oyó terminar rápidamente la conversación. «Me tengo que ir. Mañana a las 5. «Sí, estoy en mi despacho». Le devolvió la llamada. Rachel entró en casa, intentando parecer natural. «He decidido salir pronto del trabajo. Me duele mucho la cabeza». Michael salió de su despacho con unos papeles en la mano. «Pobrecita. ¿Tal vez deberías tomarte una aspirina?». «Ya me he tomado una», contestó ella, pasando junto a él en la cocina. «Solo quiero tumbarme en silencio». «Por supuesto, cariño». Le besó la mejilla. Sus labios le parecieron fríos. «Estaba a punto de salir para una reunión importante. Volveré tarde, así que no me esperes con la cena». Rachel asintió mientras lo veía guardar los papeles en su maletín. «¿Otra vez trabajando hasta tarde?». «Ya sabes lo importante que es esto», respondió él, evitando su mirada. «Los dos tenemos mucho que hacer desde la muerte de tu madre». «Después de que mataras a mi madre», pensó Rachel, pero sonrió. «Por supuesto, cariño», se fue. Cuando la puerta se cerró tras Michael, Rachel sacó inmediatamente su teléfono. La grabación. Tenía una grabación de su conversación. Con dedos temblorosos, marcó el número de la tienda de antigüedades. «Buenas tardes», dijo cuando le contestaron. «Soy la señora Porter. Estoy interesada en relojes antiguos». 15 minutos después, sonó el teléfono. «Señora Rachel», la voz del detective Blake sonaba seria. «Tengo noticias, pero antes, dígame qué ha pasado». Ella le contó la conversación que había escuchado y mencionó la grabación. «Esto es muy importante», dijo Blake. «Haz una copia de la grabación y envíamela,
Pero ten cuidado de utilizar el canal seguro que te he enviado. ¿Qué noticias tienes?, preguntó Rachel. He encontrado el banco al que pertenece la llave, contestó el detective. Es una antigua sucursal del First National en la Quinta Avenida, pero hay un problema. El banco cerró hace 2 años. Todas las cajas de seguridad se trasladaron a una nueva sucursal. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que actuar rápido. Ya me he puesto en contacto con la dirección de la nueva sucursal. Pueden darnos acceso a la caja, pero solo si tenemos los documentos de la herencia. A Rachel le dio un vuelco el corazón. Los documentos de la herencia los tiene Michael. Él se encargó de todo el papeleo tras la muerte de mamá. Así es, confirmó Blake. Y hay algo más. Investigué a la mujer del funeral, Rebecca Holding. Trabaja en el mismo banco. ¿Qué? A Rachel casi se le cae el teléfono. ¿El mismo banco que la caja de seguridad de mamá? Sí. ¿Y sabes qué es lo interesante? Solo lleva 3 meses trabajando allí. Empezó justo cuando tu madre empezó a mostrar signos de ansiedad. Rachel se sentó en el sofá, sintiendo que la habitación empezaba a girar ante sus ojos. ¿Crees que todo está relacionado? Estoy bastante segura, respondió Blake. Pero necesitamos pruebas contundentes, y probablemente estén en esa caja de seguridad. ¿Qué quieres que haga? Tienes que conseguir los papeles de la herencia. Tienen que estar en algún lugar de la casa. Rachel miró hacia el despacho de Michael. Guarda todos los papeles importantes en una caja fuerte, pero no sé la combinación. Eso no es problema, dijo Blake. Tengo un especialista, pero tenemos que actuar con rapidez. Su marido tiene una reunión con Rebecca mañana a las 5. Es nuestra oportunidad. ¿Quieres que yo...? Sí. Mientras él está en la reunión, podemos acceder a la caja fuerte, pero es su decisión, SRA. Rachel, es un riesgo. Rachel miró la fotografía de su madre en la repisa de la chimenea. Elizabeth Porter le sonreía, tan viva, tan real. Estoy de acuerdo, dijo con firmeza. Mañana a las 5. Después de hablar con el detective, Rachel permaneció sentada en la oscuridad del salón durante largo rato. Pensó en su madre, en sus últimos días, en sus miedos y advertencias. Pensó en Michael, el hombre que creía conocer, un hombre que resultó ser un completo desconocido. Cuando Michael llegó a casa a altas horas de la noche, ella ya estaba en la cama, fingiendo estar dormida. Se desnudó en silencio y se tumbó a su lado. Rachel podía oler el perfume de otra persona, pero ya no le dolía. Solo determinación. Determinación para averiguar la verdad, por aterradora que fuera. Mañana a las 5. Mañana dará el primer paso para resolver el misterio de la muerte de su madre, y que Dios la ayude. Exactamente a las 5, cuando Michael se marchó a su misteriosa reunión, un discreto sedán gris aparcó frente a la casa de Rachel. Bajaron el detective Blake y un hombre bajo con un maletín. Un especialista en cajas fuertes, explicó el detective. Tenemos 2 horas como máximo, dijo Blake cuando entraron en la casa. Tengo gente vigilando a su marido y le avisarán si vuelve antes de tiempo. Rachel los condujo al estudio de Michael, con las manos temblorosas al abrir la puerta. La caja fuerte está detrás de este cuadro. El especialista, se presentó simplemente como John, retiró rápidamente el cuadro y se puso manos a la obra. Sus dedos se movían con asombrosa precisión mientras aplicaba unos extraños dispositivos a la caja fuerte. Esto puede llevar algún tiempo, explicó Blake. Mientras tanto, quiero mostrarle lo que mis hombres han descubierto estos días. Entraron en el salón. El detective sacó de su maletín una carpeta con fotografías. Toma, echa un vistazo. Rachel cogió la primera foto y se quedó paralizada. Mostraba a Michael saliendo del Hotel Regency con la misma chica rubia, Rebecca. La fecha de la foto era de hacía 3 semanas. No fue la única vez, dijo Blake mostrando otras fotos. Se reúnen allí con regularidad todos los martes y viernes. Rachel miró las fotos una por una.
Michael y Rebecca en un restaurante. Michael le entrega un sobre en el parque. Rebecca entra en el edificio del banco. Y esta es la más interesante. La detective mostró la última foto. Fue tomada hace 2 meses. Fíjate en el fondo. Rachel la miró más de cerca. En la foto, Michael y Rebecca estaban sentados en una cafetería, pero detrás de ellos estaba su madre. Elizabeth Porter los observaba claramente fingiendo leer un periódico. Los estaba observando, susurró Rachel. Mamá lo sabía, eso parece, asintió Blake. Y hay algo más. Hemos investigado los antecedentes de Rebecca Holding. ¿Sabes qué es lo interesante? Antes de que apareciera en el banco, hace 3 meses, no había ningún registro de ella. Es como si hubiera aparecido de la nada. ¿Qué significa eso? Significa que lo más probable es que Rebecca Holding sea un nombre falso, una identidad falsa. En ese momento, un suave sonido llegó desde la oficina, el clic de una caja fuerte al abrirse. «Está hecho», dijo John mientras salía del despacho. Fue más fácil de lo que pensaba. Volvieron al despacho. La caja fuerte estaba abierta y Rachel empezó a mirar su contenido con manos temblorosas. Carpetas de documentos, algunos contratos, pasaportes viejos. «¡Aquí!», exclamó, sacando un sobre etiquetado como «Herencia de E. Porter». «Esto es lo que necesitamos». Blake sacó rápidamente una foto de todos los documentos. «Estupendo. Ya podemos acceder a la caja de seguridad. Pero hay algo más interesante». Señaló una pila de papeles en la parte trasera de la caja fuerte. Son documentos a otro nombre, Michael Burns, pero su marido es Michael Green. Rachel cogió los papeles. Esto es un pasaporte y un permiso de conducir, pero la fotografía de Michael parece que su marido tiene una doble identidad, dijo Blake. Y eso no es todo. Mira las fechas. Estos documentos fueron emitidos hace 5 años. 5 años, susurró Rachel. Nos casamos hace 6 años. Así que creó esta identidad falsa después de vuestra boda. De repente sonó el teléfono del detective. ¿Sí? Lo tengo. Gracias. Se volvió hacia Rachel. Mi gente acaba de informar. Michael y Rebecca se encontraron en el Hotel Regency. Habían reservado una habitación para 2 horas. Rachel sintió que se le cortaba la respiración. Una cosa es sospechar una infidelidad y otra que te la confirmen, pero eso no es lo principal, continuó Blake. Lo principal es que se llevaron una gran carpeta negra del hotel, y a juzgar por lo que vieron mis hombres, contenía algunos documentos. Tenemos que ir a la caja de seguridad, dijo Rachel. Ahora mismo. Blake negó con la cabeza. Hoy no, el banco está cerrado, pero mañana por la mañana, de repente, el sonido de la puerta principal abriéndose llegó al salón. ¿Rachel? Los 3 se quedaron helados. Blake empezó rápidamente a volver a meter los documentos en la caja fuerte, mientras John sacaba unas herramientas para cerrarla. «Distraedle», susurró el detective. «Saldremos por la puerta de atrás». Rachel asintió y salió del despacho, cerrando la puerta tras de sí. «Sí, cariño, estoy en la cocina». Caminó rápidamente hacia la cocina, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Michael apareció en la puerta unos segundos después. «¿Por qué estás a oscuras?» «Estaba a punto de encender la luz», respondió ella, intentando que su voz sonara natural. «¿Has vuelto pronto?» «Sí. La reunión ha terminado antes de lo que esperaba». Se acercó y le besó la mejilla. «¿Qué hay para cenar?» «Pensaba pedir pizza», dijo Rachel escuchando los ruidos de la casa. ¿El detective y su ayudante se habían marchado ya? No tenía ganas de cocinar. «Bien». Michael se aflojó la corbata. «Voy a darme una ducha». Rachel contuvo la respiración mientras él pasaba por delante del despacho, pero ni siquiera miró en esa dirección. Unos minutos después, oyó correr el agua en el cuarto de baño y por fin consiguió exhalar. Su teléfono vibró suavemente.
Un mensaje de Blake. Hemos salido. Todo va bien. Nos vemos en el banco mañana a las 9. Rachel se sentó en la mesa de la cocina, sintiendo que le temblaban las rodillas. Sacó el teléfono y marcó el número de la pizzería. Tenía que mantener la apariencia de una velada normal. Pero su mente estaba muy lejos. Pensaba en los documentos de la caja fuerte, en la doble vida de su marido, en la misteriosa Rebecca y en su madre, que podría haber pagado con su vida por descubrir la verdad. Más tarde, tumbada en la cama junto a Michael, Rachel no pudo dormir durante mucho tiempo. Miró hacia la oscuridad y pensó en cómo había cambiado su vida en los últimos días. El hombre al que amaba había resultado ser un mentiroso, tal vez incluso un asesino. Mañana, pensó, mañana descubriré lo que escondes en esa caja del banco, mamá, y entonces por fin podré actuar. Se puso de lado, de espaldas a su marido, y agarró su teléfono. La pantalla aún mostraba el mensaje de Blake. Mañana a las 9. Tal vez sería el principio del fin, o el principio de la verdad. Por ahora, solo podía esperar y confiar en no delatarse. Que Michael no notara el cambio en su comportamiento, que no adivinara sus sospechas, porque ahora Rachel estaba segura de que su marido era capaz de cualquier cosa. Y si él descubría que ella le seguía la pista, que estaba a punto de descubrir la verdad, ¿qué pasaría entonces? Cerró los ojos, pero no pudo dormir. En la oscuridad del dormitorio, el reloj contaba los minutos hasta la mañana, hasta la reunión que podría cambiarlo todo. A las 9 de la mañana, Rachel ya estaba en la entrada del banco. El detective Blake llegó un minuto después, con una carpeta de documentos de la herencia en la mano. «Buenos días, señora Rachel», saludó. «¿Está preparada?» Ella asintió, tratando de ocultar el temblor de sus manos. Durante toda la noche la habían atormentado los recuerdos de aquel extraño incidente de hacía 2 semanas. Volvía del trabajo a altas horas de la noche. La carretera estaba vacía y de repente, «SRA, ¿Rachel?». La voz de Blake la devolvió a la realidad. «¿Pasa algo?» Me acordé de algo», respondió ella. Algo que parecía una coincidencia en ese momento, pero ahora... Entraron en el banco y se acercaron al mostrador. «Buenas tardes», mostró Blake su carné. «Tenemos una cita a las 10 para acceder a la caja de seguridad. El caso de Elizabeth Porter». Mientras el empleado del banco comprobaba los documentos, Rachel continuó su relato en un susurro. «Hace 2 semanas me fallaron los frenos. Volvía a casa del trabajo. Eran casi las 11 de la noche. Por suerte, iba a poca velocidad y pude frenar con el motor». Blake la miró atentamente. «¿Llevaste el coche a un servicio técnico?» «Sí, al día siguiente». Michael insistió en llevarlo a un mecánico que conocía. Dijo que confiaba en él. «Por favor, síganme», los interrumpió el empleado del banco. «Les acompañaré a la cámara acorazada». Bajaron al sótano del banco. Rachel sentía que el corazón le latía con fuerza a cada paso. «Caja número 247», dijo la empleada mientras abría la puerta de la sala con las cajas de seguridad. «Le dejo con ello. Cuando termines, pulsa el botón de llamada». Cuando se quedaron solos, Blake sacó la llave. «¿Lista?» Rachel respiró hondo y asintió. La caja se abrió con un suave clic. Dentro había un sobre, una gruesa carpeta con documentos y un teléfono antiguo. «Veamos primero los documentos», sugirió Blake. Rachel abrió la carpeta y se quedó paralizada. Delante de ella había fotografías, docenas de fotos de Michael con distintas mujeres. Cada una tenía estampada una fecha y un lugar. Las más antiguas databan de 7 años atrás. Esto es de antes de que nos casáramos», susurró. Debajo de las fotos había extractos bancarios. Enormes sumas fueron transferidas a varias cuentas, a menudo en el extranjero. «Parece lavado de dinero», comentó Blake. «Y a juzgar por las cantidades, es un asunto muy serio. Pero lo peor estaba en el sobre».
Rachel sacó varias hojas de papel con la letra de su madre. Mi querida Rachel, si estás leyendo esto, significa que mis sospechas se han confirmado. Michael no es quien dice ser. Es un estafador profesional que utiliza mujeres para sus timos. Accidentalmente, me encontré con sus documentos cuando estaba ayudando a limpiar el garaje. Había pasaportes a diferentes nombres, extractos bancarios. Empecé a seguirlo. Conoce mujeres, se gana su confianza y luego... Rachel, le ha hecho esto al menos a 5 mujeres antes que a ti. Ha extorsionado dinero, firmado propiedades para sí mismo y luego desapareció. Pero contigo fue diferente. Eres la única con la que se quedó tanto tiempo. Creo que es por tu herencia. Está esperando a que muera para tener acceso a todo el dinero. Contraté a un investigador privado para reunir todas estas pruebas, pero ayer me di cuenta de que me estaban siguiendo, y esta nueva empleada del banco, Rebecca, la vi reuniéndose con Michael. Ten cuidado, mi niña, es peligroso, y si algo me pasa... La carta se detuvo aquí. Necesito revisar tu auto, dijo Blake de repente. Ahora mismo. Si tu madre tenía razón y realmente es tan peligroso. Rachel asintió. Conozco a un mecánico de confianza, al que solía ir antes de casarme. Su taller no está lejos de aquí. Recogieron rápidamente todos los documentos y salieron del banco. Media hora más tarde, el coche de Rachel ya estaba en el ascensor del taller. Tom, un anciano mecánico de barba canosa al que Rachel conocía desde hacía muchos años, examinaba detenidamente el sistema de frenos. «Dios mío», murmuró al cabo de un rato. «Rachel, tienes suerte de seguir viva». Les mostró un pequeño corte en el latiguillo de freno. «¿Ven? Fue hecho a propósito, con una cuchilla fina. Se suponía que el latiguillo se rompería al pisar fuerte el pedal del freno, y por lo que parece, miró más de cerca, se hizo hace muy poco, hace 3 semanas como mucho». Rachel sintió que le fallaban las piernas. 3 semanas. Fue justo antes del incidente en la carretera. Alguien quería que pareciera un accidente, dijo Blake, pero tuviste suerte de que la manguera no se rompiera del todo. Tom negó con la cabeza. Me cambiaron el sistema de frenos hace 2 semanas, pero el mecánico al que fuiste se limitó a poner un latiguillo nuevo sin comprobar las demás piezas. Y mira aquí, señaló otras partes del sistema de frenos. Hay signos de manipulación aquí también. Alguien sabía lo que estaba haciendo. Esto no es trabajo de aficionados. Rachel recordó cómo Michael había insistido en llevar el coche a su mecánico, cómo se alteró cuando ella le contó el incidente de la carretera, cómo insistió en llevarla al trabajo al día siguiente en persona. «No fue un accidente», susurró ella. «Realmente intentaba matarme». Blake sacó su teléfono. «Tenemos que actuar rápido. Llamaré a mi gente. No es seguro que vayas a casa. Pero sospecharás si no vuelvo», argumentó Rachel. «Tenemos pruebas de la caja de seguridad», respondió el detective. «Es suficiente para abrir una investigación formal, pero primero tenemos que asegurarnos de que estás a salvo». Tom, que seguía examinando el coche, les llamó de repente. «Aquí hay algo más. He encontrado esto debajo del asiento del conductor». Les entregó un pequeño dispositivo negro. «Un rastreador GPS», explicó Blake. «Ha estado siguiendo todos tus movimientos». Rachel recordó todos sus desplazamientos de las últimas semanas. El encuentro con el detective en la cafetería, la visita al banco. «Lo sabe», se dio cuenta de repente. «Debe de saber que he estado en el banco esta mañana». Como para confirmar sus palabras, su teléfono vibró. Un mensaje de Michael. «Cariño, ¿dónde estás? He intentado llamar a la oficina, pero me han dicho que hoy no has venido». «No contestes», dijo Blake rápidamente. «Tom, ¿puedes arreglar el coche?» «Claro», asintió el mecánico. «Pero tardará unas horas. Estupendo. Mientras tanto...». El teléfono de Rachel volvió a vibrar. Otro mensaje de Michael. «Rachel, si no contestas en 5 minutos, voy a llamar a la policía. Estoy preocupado por ti». «Es un farol»,
dijo Blake. No va a ir a la policía, no con su pasado. Pero Rachel ya estaba escribiendo su respuesta. Lo siento, cariño, estoy en el spa. Decidí tener un día de belleza. Mi teléfono estaba en mi taquilla. La respuesta llegó al instante. Oh, bien, estaba preocupada. ¿Cuándo vuelves a casa? ¿Qué debo decir?, preguntó Rachel al detective. Blake se lo pensó un momento. Escribe que los trámites durarán todo el día, que volverás por la tarde. Así tendremos tiempo para prepararnos. Rachel envió el mensaje y miró al detective. ¿Y ahora qué? Ahora tenemos que andarnos con mucho cuidado. Tenemos pruebas de su fraude, intento de asesinato y posible implicación en la muerte de tu madre. Pero es peligroso y parece que tiene cómplices. Rebecca, asintió Rachel, y probablemente haya alguien más en el banco. Sí, lo hay. Así que ahora vamos a ir a un lugar seguro. Mis hombres seguirán vigilando a Michael y prepararemos todos los documentos para la policía. Rachel echó un último vistazo a su coche en el ascensor. ¿Sabes qué es lo peor? Llevo 6 años viviendo con este hombre. Comparto la cama con él, le preparo la cena, y todo este tiempo ha estado planeando mi muerte. No es culpa tuya, dijo Blake amablemente. Esas personas son manipuladores profesionales. Saben cómo ganarse tu confianza. Rachel recordó las palabras de su madre en la carta. Es peligroso. Cuánta razón tenía, y qué terrible que esa verdad le hubiera costado la vida. Vámonos, dijo. Quiero terminar con esto de una vez por todas. Mientras subían al coche de Blake, Rachel comprobó su teléfono por última vez. Michael le había enviado una foto, la foto de su boda. Te quiero, escribió. Rachel apagó el teléfono. Era hora de poner fin a esta mentira. El piso franco que había preparado el detective Blake era una pequeña casa de campo rodeada por una valla alta. Rachel estaba sentada en el amplio salón, extendiendo sobre la mesa los documentos de la caja del banco. Cada nueva hoja revelaba detalles cada vez más impactantes de la doble vida de su marido. «Mira esto», le dijo a Blake, mostrándole uno de los documentos. Es un extracto bancario de una cuenta a nombre de Michael Burns. Enormes sumas de dinero procedentes de distintas mujeres, y todas ellas desaparecidas en cuestión de días. Blake estudió los papeles cuidadosamente. Parecía estar trabajando en el mismo esquema. Conocía a mujeres ricas, se ganaba su confianza y luego les robaba, terminó Rachel. Pero, ¿por qué yo? Yo no tenía tanto dinero. Tenías a tu madre, le recordó el detective, y una considerable herencia que se suponía que era para ti. De repente sonó el timbre. Blake se tensó y sacó su pistola. «Espera aquí». Pero resultó ser solo su ayudante, John, que traía nuevos documentos. «Tienes que ver esto. Comprobamos todas las conexiones de Michael en el banco. Puso nuevos papeles sobre la mesa. Rebecca Holding no es su única cómplice. Hay otros 3 empleados del banco que le ayudaron con los documentos. ¿Y sabes qué es lo interesante? Todos empezaron a trabajar allí más o menos al mismo tiempo. Rachel miraba las fotos de los empleados del banco. Yo conozco a esa mujer. Es la señorita Parker. Ella se encargó de los papeles de mi madre después de que muriera. Así es. John asintió. Y tiene acceso a todos los registros del testamento y la herencia. El teléfono de Rachel, que ya había encendido, volvió a vibrar. Un mensaje de su amiga Catherine. «Rachel, ¿estás bien? Michael está llamando a todo el mundo para buscarte. Dice que has desaparecido». Le siguió otro mensaje, esta vez de Michael. «Cariño, estaba en el spa. No estabas allí. ¿Dónde estás? Me estoy volviendo loca de preocupación». «Está intentando crear una coartada», comentó Blake. «Si te pasa algo, todo el mundo confirmará que te estaba buscando, preocupado, igual que hizo con mi madre», susurró Rachel. Fue el primero en llamar a todo el mundo tras su muerte, preguntando si alguien la había visto. John sacó otro documento de su maletín. «Por cierto, sobre tu madre,
Hemos comprobado los registros del hospital. El día que murió estaba de guardia un médico llamado Thompson. ¿Thompson? Rachel levantó la cabeza. ¿Cómo son nuestros vecinos?, continuó John. La señora Thompson, la mujer del médico, trabaja en el mismo banco. Es la jefa del departamento de seguridad. Rachel sintió que se le cortaba la respiración. Todos estos años, todas esas cenas con ellos, ¿formaban parte de su plan? Eso parece, asintió Blake. Te tenían vigilada. La señora Thompson tenía acceso a la cuenta bancaria de tu madre y su marido podía confirmar la causa natural de la muerte. Rachel recordó todas las veces que Michael había insistido en cenar con los Thompson. Cómo la señora Thompson siempre le preguntaba por su madre, por su relación. Dios mío, susurró. Estaban todos juntos en esto. De repente sonó el teléfono de Blake. Se fue a un rincón de la habitación para hablar y cuando volvió, su rostro estaba serio. Tenemos un problema. Michael acaba de denunciar tu desaparición a la policía. ¿Qué? Rachel saltó de la silla. Pero si dijiste que no iría a la policía. Está jugando al todo o nada, explicó el detective. Está creando una coartada y presionándote. Ahora, si presentas cargos contra él, puede decir que solo intentas vengarte porque denunció tu desaparición. ¿Qué se supone que debemos hacer? Tenemos pruebas, intervino John. Documentos de la caja del banco, registros del fraude, el testimonio del mecánico sobre los frenos dañados, pero eso no basta, negó Blake con la cabeza. Necesitamos algo más, algo que lo relacione directamente con la muerte de tu madre. Rachel recordó de pronto el viejo teléfono que había encontrado en la caja de seguridad. ¿Y eso? ¿Quizá haya alguna prueba en él? Blake cogió el teléfono e intentó encenderlo. No funciona. John, trae el cargador. Mientras esperaban a que el teléfono se cargara lo suficiente para encenderlo, Rachel seguía recibiendo mensajes de amigos y conocidos. Todo el mundo le preguntaba dónde estaba, si estaba bien. No contestes a ninguno, advirtió Blake. No sabemos quién más puede estar implicado en este caso. Por fin se encendió el teléfono. Era un modelo antiguo que Rachel recordaba que su madre usaba como teléfono de reserva. Aquí hay grabaciones de audio, dijo Blake mientras miraba el contenido del teléfono. Y están fechadas el día en que murió tu madre. Con manos temblorosas, Rachel cogió el teléfono y puso la primera grabación. Lo sé todo, Michael, dijo la voz de su madre. Sobre todas esas mujeres, sobre el dinero, sobre tu fraude. Elizabeth, no lo entiendes. Era la voz de Michael, pero era una voz que Rachel nunca había oído antes, fría y amenazadora. Oh, lo entiendo perfectamente. Y no voy a permitir que le hagas esto a mi hija. Ya he enviado todas las pruebas. La grabación se cortó. Archivo 2, susurró Rachel. Esta vez, la voz de su madre sonaba asustada. Si estás escuchando esto, están aquí. Oigo pasos. Michael no está solo, está con... Y de nuevo, silencio. Hay otra grabación, dijo Blake. Fue hecha media hora después. La última grabación fue la más corta. Solo el sonido de pasos, el sonido de la puerta abriéndose y una voz, la voz de la señora Thompson. Todo está listo. El médico confirmará un ataque al corazón. Esto es, exhaló Blake. Esta es la prueba que necesitamos. Rachel se sentó allí, aturdida. Sabía que su madre había sido asesinada, pero oír esto, oír sus últimos momentos... ¿Y ahora qué?, preguntó, intentando controlarse. Ahora vamos a la policía, respondió Blake, pero no a la comisaría local. Conozco gente en la unidad de crímenes mayores. Ellos... Le interrumpió el ruido de un coche que se acercaba a la casa. John corrió hacia la ventana. Es Michael, y los Thompson están con él. ¿Cómo nos han encontrado?, susurró Rachel. Blake reunió rápidamente los documentos. Lo averiguaremos más tarde. Ahora mismo, lo importante es salir de aquí. John, la puerta trasera.
Atravesaron rápidamente la cocina hasta la puerta trasera. Había otro coche detrás de la casa. Obviamente, Blake había preparado un plan de emergencia. «Entra», ordenó el detective abriendo la puerta. Mientras se alejaban, Rachel vio por el retrovisor a Michael saliendo corriendo de la casa y observándoles marchar. Su rostro, siempre tan atractivo y amable, estaba ahora distorsionado por la rabia. «Todo termina hoy», dijo, apretando con fuerza la bolsa de pruebas contra su pecho. «Todo termina hoy». El coche aceleró por la autopista, alejándose de los suburbios. Rachel iba sentada en el asiento trasero, apretando la bolsa de pruebas contra su pecho. El detective Blake conducía y John no dejaba de comprobar que no le seguían. «¿A dónde vamos?», preguntó Rachel cuando giraron por una carretera secundaria. «A ver a un viejo amigo mío», respondió Blake. «Es fiscal federal. Con estas pruebas necesitamos refuerzos importantes». De repente, el teléfono de Rachel volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de vídeo de Michael. Se lo mostró al detective. «Echa un vistazo a esto», dijo Blake. «Pero prepárate para cualquier cosa». Rachel encendió el vídeo. El rostro de Michael apareció en la pantalla, tranquilo, casi amistoso. «Cariño, sé que tienes miedo. Sé que te han dicho todo tipo de estupideces sobre mí, pero hablemos. Puedo explicártelo todo. Esos documentos que encontraste no son lo que piensas. Por favor, vuelve a casa. Te quiero». «Sigue intentando manipular», comentó John. Pero Rachel ya estaba abriendo el segundo vídeo que seguía. «Si no vuelves en una hora, me veré obligada a revelar algunos datos interesantes. Por ejemplo, cómo conseguiste recetas de sedantes fuertes a nombre de tu madre, cómo la drogó para controlarla, cómo destruiste sistemáticamente su salud». Rachel sintió que sus manos empezaban a temblar. «Eso no es verdad. Yo nunca». «Oh, claro que no es verdad», interrumpió Blake. «Pero ha preparado pruebas falsas y tiene testigos. Los Thompson, los empleados del banco, está intentando inculparme», susurró Rachel. «Hacer creer a todo el mundo que yo maté a mamá». El tercer vídeo llegó cuando se dirigían a casa del fiscal. «Última oportunidad, cariño. Vuelve y nos olvidaremos de todo esto. O me veré obligado a defender a tu madre, incluso después de muerta. Decirle a todo el mundo lo terrible hija que fuiste, cómo la estabas matando lentamente para conseguir su herencia. Tengo pruebas, Rachel. Tengo testigos». «Quédate con estos videos», dijo Blake. «Son pruebas directas del chantaje». Aparcaron delante de una casa grande en las afueras de la ciudad. Un hombre alto y trajeado les esperaba en la puerta. «Robert», saludó a Blake. «Entra rápido». En el amplio despacho del fiscal expusieron todas las pruebas. Documentos de la caja fuerte, fotografías, extractos bancarios y registros del teléfono de la madre. «Esto es serio», dijo el fiscal, revisando el material. «No se trata de un fraude ni de un asesinato aislado. Se trata de un grupo criminal organizado que lleva años operando». Sacó un ordenador portátil. «Mira, he comprobado la base de datos. Ha habido 5 casos similares en los últimos 10 años. Mujeres ricas, muertes misteriosas que se atribuyeron a causas naturales, y los mismos nombres aparecen en los registros bancarios de todas partes». Rachel se quedó mirando la pantalla, donde aparecían las fotos de las mujeres, tan diferentes y tan parecidas al mismo tiempo. Todas confiaron en la persona equivocada. Todas lo pagaron con la vida. «Pero, ¿por qué sigo viva?», preguntó. «¿Por qué no me mató antes, como a las demás?» «Porque tu madre consiguió ocultar las pruebas», respondió el fiscal. «No podían matarte hasta que supieran dónde estaban esos documentos, y entonces tú mismo empezaste la investigación». De repente sonó el timbre. Todo el mundo estaba tenso, pero resultó ser un ayudante del fiscal con nuevos documentos. «Miren lo que encontré», dijo, extendiendo los papeles. «Michael Green, alias Michael Burns, alias Michael Taylor,
Ha tenido al menos 5 identidades diferentes en los últimos 15 años, y cada vez seguía el mismo patrón, añadió Blake. Encontraba a una mujer rica, se casaba con ella, y luego ella moría en circunstancias misteriosas, terminó el fiscal. Y cada vez aparecían sus cómplices, en bancos, hospitales, la policía. El teléfono de Rachel volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de la señora Anderson. Rachel, hay gente en tu casa. Están buscando algo. Michael los está guiando. Lo han puesto todo patas arriba. Siguió otro mensaje, esta vez con una foto. La señora Anderson había conseguido hacer una foto de gente sacando cajas de la casa. Están buscando los documentos originales, dijo Blake. No saben que ya nos lo hemos llevado todo de la caja de seguridad. El fiscal cogió el teléfono. Necesito un equipo de desmantelamiento. Quiero un equipo táctico aquí de inmediato y una orden de detención. Mientras hablaba por teléfono, Rachel recibió otro vídeo de Michael. Esta vez, su cara estaba distorsionada por la ira. Has cometido un gran error, cariño. Eres tan estúpida como tu madre. Ella también pensó que podía detenerme. ¿Y dónde está ahora? ¿Sabes qué es lo más gracioso? Murió pidiendo ayuda, llamándote. Y tú no estabas allí. Rachel sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Él había confesado. Confesó directamente el asesinato. Y lo grabamos, confirmó John, señalando el equipo especial que registraba todos los mensajes entrantes. El fiscal dio por terminada la conversación. El equipo llegará en 20 minutos. También hemos enviado hombres a la casa de los Thompson y al banco. Tenemos que cogerlos a todos al mismo tiempo para que no tengan tiempo de destruir las pruebas. De repente, las luces de la casa se apagaron. Por un momento, hubo oscuridad total y luego se encendieron las luces de emergencia. Esto no es un accidente, dijo Blake, sacando su pistola. Nos han encontrado. Oímos el ruido de los coches que se acercaban desde fuera. Puerta trasera, ordenó el fiscal. Muévanse. Corrieron por la casa hacia la puerta trasera. Rachel apretó la bolsa de pruebas contra su pecho. Ya no se trataba solo de su caso personal. Era justicia para todas las mujeres a las que su marido había engañado y asesinado. Cuando salieron corriendo al patio trasero, ya les esperaba un coche de policía. Agentes federales, explicó el fiscal. Los llamé en cuanto vi la magnitud del caso. Consiguieron entrar en el coche cuando oyeron que la puerta principal de la casa salía volando de sus goznes. «Conduce», gritó el fiscal al conductor. El coche arrancó. Por el retrovisor, Rachel vio a Michael salir corriendo hacia la puerta. Tenía una pistola en la mano, pero era demasiado tarde. Estaban demasiado lejos. «Esto no ha terminado», dijo el fiscal mientras se incorporaban a la autopista. «Sino el principio del fin. Ahora tenemos todas las pruebas». Rachel miró por la ventanilla la ciudad de noche, flotando. En algún lugar, en la oscuridad, estaba su antigua vida. Una vida que resultó ser una completa mentira. «¿Sabes qué es lo peor?», dijo en voz baja. «Le quería de verdad. Todos estos años creí que había encontrado la verdadera felicidad». «Usted no es culpable», dijo suavemente el fiscal. «La gente como su marido son expertos en manipulación. Hacen que sus víctimas se sientan especiales, amadas, y luego las matan», terminó Rachel. «Como mi madre, como esas otras mujeres». Su teléfono volvió a vibrar. El último mensaje de Michael. «Aún no ha terminado, amor. No tienes ni idea de cuántos amigos tengo y de lo profundo que llega esto». Rachel apagó el teléfono y se recostó en el asiento. Estaba agotada, pero por primera vez en mucho tiempo se sintió extrañamente aliviada. Por fin había salido a la luz la verdad. Y ahora se iba a hacer justicia. «¿A dónde vamos?», preguntó. «A un lugar seguro», respondió el fiscal. «Mañana por la mañana darás tu testimonio oficial. Mientras tanto, necesita descansar. Ha sido un día duro». Rachel asintió. «Sí,
Había sido un día duro, pero sabía que aún quedaba mucho trabajo por hacer. Tenía que terminar el trabajo, por el bien de su madre, por el bien de todas las mujeres que habían sido víctimas de su marido. Y lo haría, costara lo que costara. 2 semanas, 14 días que parecieron una eternidad. Rachel estaba sentada en el tribunal, escuchando al fiscal leer los cargos. Le temblaban las manos, pero se obligó a mirar al frente. Allí, en la mesa de los acusados, estaba Michael. Le habían detenido hacía 3 días intentando cruzar la frontera con México. El acusado Michael Green, también conocido como Michael Burns, Michael Taylor. La voz del fiscal era clara y segura. El acusado está acusado de organizar una banda criminal, fraude a gran escala, falsificación y, lo que es más importante, el asesinato en primer grado de Elizabeth Porter. Rachel sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al oír el nombre de su madre. La señora Anderson estaba sentada a su lado, cogiéndole la mano con fuerza. Las 2 últimas semanas habían sido como una pesadilla. Interminables interrogatorios, testimonios, reuniones con abogados. Rachel se vio obligada a revivir cada momento, cada detalle de su matrimonio de 6 años, que resultó ser una completa mentira. Testigo número 1, Rachel Green, anunció el juez. Se levantó y se dirigió al estrado. Cada paso era difícil, sentía las piernas como si fueran de algodón. Pero cuando se sentó y miró a la sala, vio las miradas alentadoras del detective Blake y del fiscal. Señora Green, por favor cuéntele al tribunal los acontecimientos que condujeron a la muerte de su madre, le pidió el fiscal. Rachel respiró hondo y comenzó su relato. Habló del extraño comportamiento de su madre en las últimas semanas de su vida, de sus inquietantes llamadas, de frases no dichas. Protesto, se levantó de repente el abogado de Michael. Todo esto son suposiciones que no tienen pruebas. Denegada, respondió el juez. Tenemos grabaciones de audio del teléfono de la SRA. Porter. Adelante, SRA. Green. Y continuó. Me habló de la carta que encontró la SRA. Anderson. Sobre la caja de seguridad. Sobre los documentos que exponían la verdadera naturaleza de su marido. Señoría, el fiscal levantó una carpeta de documentos. Tenemos extractos bancarios que prueban que el acusado extorsionaba sistemáticamente a mujeres adineradas. 5 casos en los últimos 10 años. Y en todos los casos, la mujer murió en circunstancias misteriosas. Michael permaneció inmóvil, sin mostrar ninguna emoción. Pero Rachel notó que sus dedos golpeaban nerviosamente la mesa. Y eso no es todo, continuó el fiscal. Tenemos el testimonio de un mecánico que confirma que el sistema de frenos del coche de la señora Green fue dañado deliberadamente. Rachel recordó la tarde en la carretera cuando su coche se averió de repente. Si no llega a ser por un golpe de suerte, SRA, Green, le preguntó el abogado de Michael durante el interrogatorio. ¿Es cierto que recibió recetas de potentes medicamentos a nombre de su madre? Lo niego, se levantó el fiscal. Esas acusaciones ya han sido refutadas. Tenemos documentos de la farmacia que prueban que las recetas fueron falsificadas por los cómplices del acusado. Día tras día, el tribunal escuchó testimonios. Subieron al estrado expertos que analizaron documentos financieros. Ex empleados de banco testificaron y describieron la trama de blanqueo de dinero. Un mecánico explicó detalladamente cómo se dañaron los frenos del coche de Rachel. Pero el momento más difícil fue el testimonio de Rebecca Holding. Cuando la trajeron a la sala esposada, su aspecto era completamente distinto. Sin maquillaje ni ropa cara, parecía más joven y asustada. Señorita Holding, cuéntele al tribunal cuál ha sido su papel en este caso, le pidió el fiscal. Y Rebecca lo contó todo. De cómo Michael la reclutó hace 5 años, cómo le ayudó a crear identidades falsas y a blanquear dinero, cómo planearon juntos las muertes de mujeres que confiaban en él. Elizabeth Porter, le temblaba la voz, empezaba a sospechar algo,
Sabíamos que había contratado a un investigador privado. Y entonces Michael decidió. «Continúa», dijo suavemente el fiscal. Dijo que teníamos que eliminarla, pero de una forma que pareciera natural. El doctor Thompson me ayudó a encontrar la droga que causó el infarto. Rachel sintió que se le cortaba la respiración. Sabía que habían matado a su madre, pero oír los detalles. Michael ni siquiera miró en su dirección cuando la llamaron a declarar. Se quedó mirando al frente como si no fuera asunto suyo. «Señora Green», le dijo el fiscal, «puede relatar al tribunal la última conversación que tuvo con su madre», y lo hizo, sobre esa última llamada, sobre cómo su madre le rogó que viniera, cómo le dijo que era una cuestión de vida o muerte. «No vine», se le quebró la voz. «Estaba demasiado ocupada en el trabajo. Pensé que podía esperar hasta el fin de semana». «No te culpes», dijo suavemente el fiscal. «No podías saberlo, pero sabía que una parte de ella siempre se culparía, siempre pensaría, ¿y si hubiera venido ese día? ¿Y si la hubiera escuchado?» Cuando se levantó la sesión, Rachel salió al pasillo. Necesitaba un poco de aire, pero ni siquiera allí podía esconderse de la realidad. En las paredes había fotos de otras víctimas de Michael, mujeres que, como ella, habían creído sus mentiras, lo creyeron y lo pagaron con sus vidas. «Lo estás haciendo muy bien», dijo el detective Blake acercándose a ella. «Ya falta poco». Ella asintió, incapaz de hablar. Las 2 últimas semanas le habían quitado todas sus fuerzas, pero no podía rendirse. No ahora, cuando la verdad por fin salía a la luz. Por las noches, cuando regresaba a su refugio temporal, una pequeña habitación de hotel custodiada por agentes federales, Rachel sacaba una vieja fotografía de su madre. En ella, Elizabeth Porter sonreía sosteniendo un ramo de rosas. «Voy a hacerlo, mamá», le susurró a la foto. «Lo llevaré a cabo. Lo pagará todo». Y volvió a sus notas, revisó los documentos, se preparó para el día siguiente en el tribunal, porque sabía que cada paso que daba, cada palabra que decía, importaba. Ya no se trataba solo de su caso personal. Esto es justicia para todas las mujeres que fueron engañadas y destruidas por Michael. Cuando el fiscal presentó la última prueba, la confesión en vídeo de Michael, en la que confesaba haber matado a Elizabeth Porter, la sala enmudeció. «Murió suplicando ayuda, te estaba llamando». Sus palabras, grabadas en vídeo, sonaron especialmente crueles en el silencio de la sala. Rachel miró al hombre que una vez amó y no podía creer que hubiera pasado 6 años de su vida con ese monstruo. ¿Cómo pudo estar tan ciega? ¿Cómo no se dio cuenta de las señales? Pero ahora no importaba cómo ni por qué. Lo único que importaba era que por fin se hiciera justicia, que su madre y todas las demás víctimas de Michael tendrían paz. Y cuando el juez hizo una pausa para dictar sentencia, Rachel supo que, fuera lo que fuera, había hecho todo lo posible. Había luchado por la verdad, por la justicia, por la memoria de su madre. El sol de otoño iluminaba suavemente el cementerio. Rachel estaba de pie junto a la tumba de su madre, sosteniendo un ramo de rosas blancas, las flores favoritas de Elizabeth. Había pasado un mes desde el juicio. Michael había sido condenado a cadena perpetua sin libertad condicional, y sus cómplices habían recibido largas condenas. «Mamá», dijo Rachel en voz baja al dejar las flores, «hemos ganado. No hará daño a nadie más. Ni yo ni las otras mujeres volveremos a sufrir en sus manos». Una suave brisa agitó las hojas de los árboles y Rachel creyó oír el susurro de su madre en el susurro. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero ya no eran lágrimas de dolor, sino de alivio. «Voy a empezar una nueva vida», continuó, agachándose junto a la tumba. «Me mudo a otra ciudad. Hay un trabajo en una organización benéfica que ayuda a mujeres que han sufrido violencia doméstica». Se detuvo un momento, reflexionando. «Creo que es justo utilizar mi experiencia para ayudar a los demás. No quiero que ninguna mujer pase por lo que yo pasé,
por lo que tú pasaste. Rachel pasó la mano por la fría piedra de la lápida. Sus dedos se detuvieron en la fotografía de su madre. Ya no tengo miedo, mamá. Me enseñaste a ser fuerte, y aunque no estés aquí, sé que siempre estarás en mi corazón. Se levantó, echando una última mirada a la foto de su madre en la lápida. Elizabeth sonreía, tan radiante y amable como la recordaba. «Adiós, mamá», susurró Rachel. «Volveré otra vez, y te prometo que viviré mi vida de un modo que te haga sentir orgullosa». Caminó lentamente por el sendero del cementerio. Le esperaba un nuevo día, una nueva vida y nuevas oportunidades. Y por primera vez en mucho tiempo, Rachel se sintió preparada para afrontarlas. Y en algún lugar en lo alto del cielo, a través de las nubes, se abría paso un rayo de sol, como una bendición para un nuevo comienzo.